A todos, estamos contentos de tenerle aquí y quiero que leamos este versículo que está en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, versículo 14 al 16. Todos podemos leerlo en la pantalla si quieren, si no en sus Biblias. Y leemos todos, dice así: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Que Cristo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo, capítulo 1, 14 al 16. Amén. Podemos sentarnos. Muchísimas gracias. Y vamos a tener la lectura de la palabra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 8. El domingo pasado estuvimos cerquitas por allí. De hecho, lo que relató el pastor Frank Moreno fue más o menos en la misma locación, el mismo pueblo, el pueblo de Capernaum. Cuando usted visita a Israel, ojalá tenga el privilegio, están las ruinas de Capernaum y dice The Town of Jesus, el pueblo de Jesús. Era el pueblo donde él vivió, donde anduvo, donde llamó a sus discípulos, desde donde fue al mar de Genezaret, o el mar de Tiberias, o el mar de Galilea. Era de acuerdo a las regiones, estaba en el mar de Galilea. Así que todo eso está allí todavía, después de tantos, más de 2500 años o más, tenemos esta locación allí. Pero vamos a leer entonces en el capítulo 8, versículo 26, hasta el versículo 40, ¿verdad? Sí. Ok, y leemos así, dice la palabra de Dios. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido o impulsado por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Qué irónico, ¿no? Pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo:
vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. El Señor prospere su palabra. Bien, aquí tenemos un caso de los muchos que el Señor actuó. Había por supuesto, una actividad mucho mayor demoníaca en aquel entonces, siempre lo hubo. Pero cuando llegó Jesús, al estar el Hijo de Dios en la tierra, pues Satanás se turbó con todos sus demonios. Y vemos muchos casos cuando el Señor expulsó demonios. Ahora, esto es por la presencia del Señor, el Espíritu Santo. Y una vez en la sinagoga, que es lo más cercano a lo que nosotros entenderíamos hoy como la iglesia, pero la sinagoga era el sitio donde era un sitio cualquiera, donde designaban para leer la palabra de Dios, y ellos designaban un predicador, y generalmente los fariseos eran los que se paraban, y había gente que a veces le daban, que los consideraban maestros para darle la lectura. El Señor una vez visitó una de las sinagogas en Juan 4, y él se le dio a leer el profeta Isaías. Pero hay una cuestión bien importante, que allí se levantó un demonio, un hombre que tenía un espíritu inmundo, un espíritu o un demonio, y llama la atención. Uno diría, pero es el sitio donde se lee la palabra de Dios. Y quiero decirles que nosotros no estamos exentos, porque es en el sitio donde más almas pasan de las tinieblas a la luz admirable. Hoy en día en las iglesias la gente piensa que es un lugar sellado, que ninguna perversión puede entrar, y hay algunos que piensan que la iglesia es un lugar santo, y lo es, pero no en el sentido de la impecabilidad, de que no debe haber gente allí, o que si hay alguien que no me mira o que no me miró y no me saludó. Eso no es la iglesia de Jesucristo. Somos pecadores, arrepentidos y rescatados, y que nos reunimos en cualquier lugar, sea debajo, como siempre digo, de una mata de mango, en un patio, en un terreno, en un local. Gracias a Dios, como decía mi hermano Braulio, tenemos la bendición de reunirnos aquí. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que, o yo me atrevería a decir, una vez lo oí a alguno de los siervos de Dios, que en el lugar de los locales evangélicos o donde se predica la palabra es donde más actividad demoníaca hay, porque el Dios de este siglo trata y ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y saben dónde esa luz le llega? En un lugar donde se predica el evangelio. Pero puede ser en la calle, puede ser en su casa, en cualquier lugar, porque dice la palabra de Dios que en Efesios, por ejemplo, que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en cualquier lugar. Así que en aquella sinagoga se paró ese hombre cuando Cristo estaba leyendo la palabra, el Antiguo Testamento en este caso, y estaba refiriéndose a él como aquel que vendría a quitar de en medio el pecado. Y recordamos que cuando el Señor leyó en Lucas capítulo 4, uno de los propósitos del Mesías era dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, etc. Pero dar libertad a los cautivos por el diablo, por los que están sumisos a la voluntad de Dios. Y sabe que hay muchas personas que no se dan cuenta de esto, pero Hollywood ha tomado esto como una cosa, digamos, de entretenimiento, y a veces exageran, pero usted se dará cuenta que hay mucho movimiento de brujería, de espiritismo, de cuestiones de demonios, ¿verdad? Porque en realidad existen, hermanos. No nos atrevemos nosotros a estar lidiando con eso, salvo en excepciones donde tenemos que estar y tenemos que usar la autoridad que el Señor nos ha dado. Y no significa que es el pastor nada más, usted también lo puede hacer, para que no me deje solo. Porque hemos tenido esa experiencia, lamentablemente, o bueno, en bendición también, pero el Señor nos respalda. Pero no debemos estar buscando, metiéndonos en esos, digamos, mundos, porque a nosotros se nos manda a predicar el evangelio, a discipular personas, a mostrar la palabra, y el demonio se molesta y se levanta. Pero dice en Juan que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Así que tenemos la presencia del Señor Jesucristo con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El viernes hablamos de la situación de David, ¿verdad? Con el gigante, y vimos que estaba la nación de Israel, estaba su rey Saúl, y estaban todos atemorizados o aterrados por el gran gigante que se le había aparecido. Eran hombres de guerra, ellos tenían experiencia, pero ellos se acobardaron, estaban temblando, y sí, hasta aquí llegamos. Hasta aquí se dijo, Israel existe. Y cuando llegó David, por supuesto, un joven, ¿verdad?, que nadie le creía, tuvo muchos obstáculos que le llegaron. Pero el punto es que Israel estaba atemorizado ante aquel gigante por una sencilla razón. Ellos habían olvidado quiénes eran y quién era su Dios. Y eso es la clave, hermanos. Nosotros, como dice el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y dice en 1 de Pedro 3 que nosotros debemos estar preparados. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es una realidad, hermanos. Pero volviendo a Gadara, esta región allí al sureste del mar de Galilea. Es una cosa que hoy en día, hermanos, estaba revisando las estadísticas, que ha habido un aumento tremendo. Desde la última vez que hicieron en 1994, Instituto de Investigación de los Estados Unidos, en la cuestión del paganismo y brujería, hay un aumento. En aquel entonces ellos contaban 8,000 personas seguidores de brujerías y de la Wicca que llaman. Y después en el 2022, el último que se tiene, a lo mejor hay otro más nuevo, hay cerca de 3 millones de seguidores. Y en el mundo se calcula que el 40% de las personas cree y practica de alguna forma la brujería. Es una cosa extremadamente preocupante, pero eso existe, hermanos, porque el Dios de este siglo quiere cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y se aparecen diferentes formas. Hay personas que ven que si la aparición de la Virgen, que si lo ven en un pan, que si lo ven en un árbol, que ven la figura. ¿Y sabe qué? Yo creo que es verdad, que esa figura aparece allí. Pero lo que sí estoy seguro que es una aparición y un milagro de los demonios, porque ellos tienen un poder limitado para engañar a las personas. Así que lo que hacen, se van por la idolatría y dejan al Dios verdadero para quitarnos a nosotros, para ponernos un entretenimiento, para desviarnos de la verdad. Pero ¿qué tenemos aquí en Gadara, hermanos? Como hemos leído, el Señor Jesucristo estuvo muchas veces, y mucho de su ministerio pasó alrededor de aquellas riberas de aquel mar de Galilea. Se entiende que en aquel entonces las orillas digamos las márgenes del mar eran mucho más grandes. Aquello es un lago prácticamente, pero el Señor andaba con sus discípulos y se baja. Y él pasó exclusivamente a Gadara. Ahora, Gadara todavía hoy existe, por lo menos las ruinas. Y era considerado una de las ciudades, la de Decápolis, que son 10 ciudades, que en Josué capítulo 21 nos hablan que eran heredadas o dadas a la tribu de Coat, los coatitas. Pero Gadara estaba entre una de ellas. Y vemos allí algunas de las películas que en este pasaje se han visto, muchos reflejados en el cine, en las películas. El Señor Jesús bajándose de la barca con sus discípulos. Ahí tenemos parte de las ruinas de Gadara. Ahora, si usted ve allí en el mapa, Gadara está al sur de Capernaum. Capernaum era el pueblo de Jesús y hoy en día están las ruinas allí.
y vemos que atravesando todo el mar de Capernaum hacia el sureste está Hippo, está Rafana y está Gadara. Y está el resto de las ciudades, que son 10, por lo cual se llama Decápolis. Entonces Gadara era una de ellas. Ahora, Gadara tenía su extensión hasta el mar. ¿Y Gadara qué quiere decir? Algunos hablan de una palabra antigua que lo asocia con muros. Y es que esa ciudad, por alguna razón, y todavía se ve, tenía muros con sepulcros. En las montañas hacían muros con sepulcros. Cuando estuvimos allí oímos una explicación también del guía que durante los siglos después, en los primeros siglos en adelante, muchos cristianos se alojaban en esas cuevas para huir de la persecución. Y de los judíos antes de Cristo también, cuando le estaban persiguiendo. Y allí escondían los escritos. Y por eso en el mar de Qumran, cerca del Mar Muerto, encontraron en 1947 aquellas poncheras o vasijas donde descubrieron los rollos del Mar Muerto, porque allí se escondían. Pero en esto ellos se escondían en los sepulcros. Mire donde está allí Decápolis, está el Señor Jesús bajando, una representación por supuesto. Y esto es una foto del mar de Galilea un poquito más abajo. Está Gadara, donde está el punto rojo. Y todo eso se extendía, se entiende que el mar de Galilea llegaba mucho más cerca a Gadara. Se han encontrado hoy en día monedas con la inscripción de Gadara y con muestras de pez y el mar. Es decir, que era una región que estaba cerquita del mar, que el mar llegaba hasta allí. Miren estas fotos también de la región de Gadara, usted la puede encontrar en internet. Son las ruinas y ve que hay muchos huecos en construcción que son los sepulcros. Y se practicaba de alguna manera la brujería y la cuestión de demonios. Y los demonios, por alguna razón, suelen o solían, no lo sé muy bien, pero estar cerca de los muertos. Y allí estaba un endemoniado. Y este endemoniado, cuando el Señor Jesús lo encuentra, no hemos de pensar como pintan los libros, era un tipo que tenía bastante tiempo, dice la Biblia, que había sido endemoniado, que había entrado muchos demonios en él. Y le trataban de encadenar porque era peligroso, se hería a sí mismo y también hería a los demás. Yo cuando estaba pequeño y veía a las personas mendigas afuera, a mí me daba mucho miedo porque eran violentas y todavía hay por acá. Y no sé hasta qué punto pueden tener posesiones demoníacas, porque se han entregado a las drogas, se han entregado a muchas cosas y han dejado al Señor. Y los demonios toman presencia o toman posesión de esas personas y son peligrosas. Una vez estábamos repartiendo comida por acá en la Leyward y habían varios hermanos que venían con nosotros y nos llamó la atención una hermana que llevó susto porque se metió en una de esas campamentos digamos improvisados que ellos tienen y uno de ellos salió con mucha violencia y ella se asustó mucho porque no se sabe, estas personas pueden tener su mente ya ida por las drogas o también por ser demoníacas. No todas las personas que son activas o violentas tienen posesión demoníaca. No todas las enfermedades son productos de demonio. Pero algunos, como otro en Marcos encontramos de un niño que a veces el demonio lo tiraba al mar o lo tiraba al fuego. Pero otros eran simplemente enfermedades que el Señor no los asoció al demonio. Sí que un poquito de contexto, no me considero experto en esto, pero sí sé que existen, que están allí y tenemos que nosotros no ser, digamos, bocones en ese aspecto de andar buscando de cacerías en brujas. Si se presentan, hay que tener la autoridad del Señor Jesús que nos ha dado, pero dejar que el Señor le reprenda, no tú. Pero bueno, ahí que está otra foto y este señor, yo me imagino cómo sería su cara, cómo sería su aspecto. Una persona poseída por el demonio no tenía felicidad alguna, poseía no su carácter pleno.
no me gusta de verdad hablar en esto, pero hemos tenido cierta experiencia en eso, y son personas, y los ruidos que emiten son personas que esos ruidos no se emiten normalmente por una persona normal. Tienen capacidad de transformar a la persona en su cara, en su voz, en sus movimientos, porque es el demonio el que está allí. Y ellos le huyen al Hijo de Dios, le huyen a los que son creyentes, los que tienen el Espíritu Santo y los que están sometidos a Dios. Tenga cuidado y oiga bien: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Algunos que se intentan hacer eso sin someterse a Dios, y le pasa como los hijos de aquel Seba en Hechos, ¿verdad? Que salieron despavoridos porque dijeron: te conjuro por el Dios que predica Pablo, que salgas de él. Hey, nosotros conocemos a Pablo y sabemos quién es Cristo, pero ¿tú quién eres? Ay, muchachos, salieron corriendo y salieron todos heridos y salieron casi desnudos, porque con esas cosas no se juega. Pero damos gracias al Señor, que el Señor es poderoso y habita en nosotros. Y dice la palabra de Dios en Colosenses 2:14, que Él vino y cuando murió en la cruz del Calvario, Él clavó el acta de decreto que nos era contraria, clavándole en la cruz, y sujetó y venció a todos los demonios, a todas las huestes espirituales que estaban, y logró para nosotros una eterna redención. Por eso dice la palabra en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero volviendo con este señor, yo me imagino cómo sería la impresión. No se nos dice, pero los discípulos estarían bastante asustados. Al ver este hombre que se le sale en el camino, el Señor se baja con sus discípulos y está caminando a la ribera cerca del área de Gadara, y le sale al encuentro este endemoniado. Dice que el endemoniado, que desde hacía mucho tiempo no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Una persona que pasaba su vida en los sepulcros, gruñendo. Yo me imagino que la gente no pasaba por ahí de noche, ni bueno, imagínense. Hay algunos que son valientes, pero bueno, yo no me encuentro en eso, pasar por ahí de noche, no señor. Bueno, lo cierto es que la cara de ese hombre, ¿cómo estaría transformada? Hermanos, no es por hacer un show ni nada, pero hemos tenido la oportunidad de ver la cara de las personas que están endemoniadas, y no es nada agradable. Son personas que tienen el rostro cambiado por la misma característica del demonio. Son sucios, son cochinos, son pecaminosos, son rebeldes. Y por eso es que cuando una persona está en una rebeldía total, está influenciado, si no poseído, por el demonio. Ahora, cabería la pregunta: ¿el creyente puede ser poseído? Yo digo enfáticamente que no. Sin embargo, puede estar influenciado. Una cosa es estar poseído y otra cosa influenciado, porque la posesión es que toma ownership, toma posesión de la persona. Pero un creyente, en él mora el Espíritu Santo, que no se aparta en ningún momento. Una vez que hemos sido creyentes, Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice que en él también vosotros, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Es un sello de propiedad, de ownership de Dios. Es una posesión de Dios. Pertenecemos a Dios. Tenemos nuestra identidad en Cristo, que fue precisamente lo que le faltó a Saúl como líder. Y nosotros hablábamos de esto el viernes, que a ser un líder de una nación, él era, no sé si creyente, pero si era un creyente estaba bien echadito a perder. Era un hombre que no seguía la palabra de Dios, que era desobediente, y por eso fue traspasado su trono y dado a David. Pero él, como líder, influenció a toda la nación. Nosotros somos líderes en nuestras casas, como padres, en cualquier sitio. Veamos y tengamos cuidado, porque no nos van a seguir por lo que decimos, sino por lo que hacemos y cómo actuamos. Entonces, Saúl había perdido su identidad en Dios. Era el Dios de Israel, el poderoso, el Jehová de los ejércitos, el Señor de Sabaoth. Tuvo que venir David, un joven, para recordarles: este gigantón ha desafiado al ejército de Jehová, al príncipe de los ejércitos de Jehová, que es el Jehová de Sabaoth, el Señor Jesucristo. Pero Saúl no lo tenía presente. Y por eso tenía el temor, y por eso si ellos iban solos iban a quedar eliminados. Pero Dios
no lo agarra nada por sorpresa. Él tenía su plan, Él tenía su propósito perfecto. Yo no sé qué estás pasando tú en tu vida, hermanos. No sé qué situación puedes tener, pero sí sé que los demonios no te van a quitar la salvación a un verdadero creyente, pero van a hacer lo posible por desviar tu camino para que no traigas gloria al nombre del Señor. Eso es lo que David decía. La gloria sea para el Señor. Leímos no sé cuántas veces que él, cuando explicaba eso a sus hermanos y explicaba al pueblo de Israel y explicaba a Saúl, daba la gloria siempre a Dios. Y nosotros debemos decir eso, hermanos. Nosotros estamos en este mundo, pero nosotros debemos dar gloria al nombre de Jesús. Nosotros hemos sido salvados con un propósito. Este propósito no es solamente el gozarnos que somos salvos, que tenemos comunión los unos con los otros, sino vivir en Cristo y vivir para Él. Romanos capítulo 12 nos dice: ahora pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos esa responsabilidad, hermano, como creyente en Cristo. Tenemos que vivir nuestras vidas para Dios. Si nada más la vivimos el domingo cuando venimos, y eso es, como decimos en Venezuela, de bromita, ¿verdad? Entonces, eso no es vivir para Dios, es vivir nuestra vida, no es nada más el domingo, es toda la vida. Y debemos mostrarnos inclinados a un interés genuino en aprender la palabra y en reunirnos en la iglesia que el Señor te ha puesto. Amén. Y debemos vivir para Dios en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde estemos, debemos dar testimonio, que la gente nos conozcan. ¿Y sabe qué? Nos rechazan. Nos rechazan. Nos tienen como apartaditos, por educación a veces nos tratan. ¿Pero por qué? El evangélico no se puede decir un chiste, no se puede decir groserías, no se puede hablar de esto porque este está aquí y pone mala cara. Bueno, así soy. Pero nos van a rechazar. Y a veces, hermanos, cuando pasamos situaciones en una iglesia o en una familia, enseguida nos desanimamos. Y es verdad, nosotros somos tendientes a desanimarnos. Pero como decíamos al principio, a veces nos olvidamos de las misericordias de Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántas veces el Señor no te ha recuperado, te ha levantado, te dio la salvación y te puso pie firme en una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada en los cielos, pero te da la bendición de vivir para Él acá? Entonces tenemos este caso que el endemoniado vino y mostró de dónde venía, su procedencia. Las personas demuestran su procedencia en su forma de hablar. Y es que esto hasta en la cultura. Si una persona y me habla, oiga, pues hermano, venga y le digo, yo sé que su procedencia es colombiana. O me dice, pero ven acá, y esto, yo sé que es dominicano, ¿verdad? Y si dice, pues mire usted, yo sé que es mexicano. Y otro, pero mira, chavo, yo sé que es venezolano. Sé su procedencia, algo me va a decir. Nosotros debemos mostrar, portados como dignos del Señor Jesús. Debemos dar testimonio de nuestra procedencia. En el vestir también, sí, Señor, ¿por qué no? Yo sé que esto es un tema medio gris allí, pero por supuesto, un creyente no se va a vestir como se viste un inconverso o una dama también. Es normal, yo no caigo mucho en estas cosas, pero nosotros debemos mostrar de alguna vez que somos del Señor. Amén. Entonces seguimos con este señor. Mire su procedencia. Sí, esto fue cuando ellos se acercan y los demonios, una vez que el Señor los enfrentan, le dice, ¿quién eres? Claro que el Señor sabía quién eres. Pero como siempre decimos, el Señor le gusta que la gente hable. Cuando aquel leproso se acercó a él, le dije, Señor, ¿qué quieres que te haga? Señor, si quieres puedes limpiarme. Quiero ser limpio. Pero él dejó que él le hablara. Aquel ciego que estaba en la puerta de Jericó vino y lo trajeron con una manito así caminando y lo trajeron delante del Señor. Y el Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Otros dirían, Señor, pero ¿no te das cuenta que es cieguito? Pero el Señor quería que le dijera, Señor, que reciba la vista. Recíbela, tu fe te ha salvado. Cuando aquella mujer que hablamos el domingo pasado por medio del pastor Fran Moreno decía, ¿quién ha tocado mis vestidos? El pastor Fran decía que los discípulos dirían, pero Señor, no digas sandeces, ¿verdad? Decía, porque vas a preguntar que quién te ha tocado si todo el mundo te está tocando y te está apretando, pero no lo hacían con fe. Así hay mucha gente que va a iglesias, habla de Jesús y no está con Jesús. Su corazón no lo ha entregado al Señor.
y no estamos aquí para juzgar, pero el Señor dice, por su fruto lo conoceréis. Aquella mujer tuvo que venir y explicó todo lo que tenía. Cuando ella confesó y lo dijo al Señor, ella le dijo, hija, ten fe, tu fe te ha salvado. O sea, la reconoció como hija, le exaltó su fe, le dijo que había sido sanada y que había sido salvada. Qué tremenda bendición. Pero hay que hablar. Aquellos demonios, el Señor le dijo, hablan, ¿quién eres tú? Bueno, legión, pues somos muchos. Era una cantidad de gente o espíritus malos del infierno que estaban poseyendo cuerpos, ese cuerpo humano. Imagínate ese hombre metido allí. Y ellos le rogaron, y dice, Señor, ¿qué tienes con nosotros? No nos mandes al abismo antes de tiempo. Señor, y esos son misterios del Señor, lo ha podido mandar inmediatamente. Pero sabe que a veces las circunstancias Dios las permite con un propósito. Y también lo hablamos el viernes. Usted se pierde de todas estas cosas el viernes, hermano. Nosotros hablamos de que esa guerra con Goliat, ese Goliat apareció. Eso no fue porque, oye, mira que llegó este Goliat, pero Dios no sabía. ¿Y por qué nos mandó ese gigante? Era necesario que viniera para que en nuestras vidas nosotros supiésemos que tenemos gigantes que van a venir, van a seguir viniendo, pero que tenemos los recursos en el Señor. Y el Señor es tan bueno, tan didáctico, tan profesor, tan padre. Como un mexicano, son tan padres, ¿verdad? Pero que nos enseña, nos dice, nos pone el ejemplo para que nosotros aprendamos de ello también. Entonces, este demonio, el Señor le dice, ¿quién eres? Somos legión. Y ellos le pidieron, le rogaron que los mandase a estos puercos. Ahora recuerden que estaba una región dominada por los romanos. Esa región de Decápolis eran sitiadas por los romanos, gobernadas por los romanos, y ellos no le prestaban atención a los animales inmundos. Por eso allí el Señor fue a un pueblo gentil, realmente, y allí Él mostró su gracia. Los puercos estaban considerados como animales inmundos, no podían ser usados en sacrificio, eran animales con pezuña, etc. Pero lo cierto es que los demonios entraron y ellos todos se despeñaron o se fueron por uno de los acantilados del mar y se ahogaron todos. No sé para dónde serían esos demonios después, pero la historia bíblica nos da lo que nosotros necesitamos saber. Pero ahí es un buen, cuadro de lo que pasó. Pero ¿cómo estaba este hombre? Mire este cuadro impresionante, ¿verdad? Dice que vino a su encuentro un hombre en la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ese, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies. El demonio postrándose a los pies del Señor. Gloria a Dios. A gran voz exclamó, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. O sea, él mismo se descubrió que lo que merecía es el tormento. No son redimibles. Nosotros alabamos a Dios porque Él en su bondad nos rescató. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Fijó en nosotros un amor especial que no depende en absoluto de que si tú ibas a ser bueno o no. Por su gracia, por su misericordia, nos ha escogido. Ahora, la persona dirá, pero yo no soy escogido. ¿Qué sabes tú? Se te está predicando el Evangelio y la Biblia no habla de que predícale a los escogidos. Predica el Evangelio a todo el mundo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este hombre, me imagino, mire esos cabellos como están, sus ojos brotados, roto, hediondo, desnudo, agresivo, estaba poseído por el demonio. No por el demonio, por muchos demonios. Eran más de 2000, eran legión. Entonces vemos que el Señor tuvo la autoridad de mandarlo a callar y darle, está bien, el permiso de que se fueran y se despeñaran con aquellos cochinitos. Algunos dirán, ay, pero el Señor es inmoral porque lo mandó a un cochino y los animales. Estamos hablando de seres humanos aquí. Ahora, después que este hombre se transforma, hermano, es un cuadro de la gracia. El Señor fue a buscar a un gentil, a uno que no pertenecía a la nación de Israel. Ustedes saben que el Señor vino a lo suyo,
pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Una muestra de su gracia. Aunque su ministerio estaba limitado a la nación de Israel, Él abrió sus puertas a todos para mostrar su gracia y su misericordia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad fueron dadas por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, esta es la condición del hombre. Después que este hombre es liberado, es sacado, inmediatamente él, por supuesto, sabe y cree en Cristo, y el poder de Cristo y su Santo Espíritu le agarran. Y después, no dice la Biblia, pero yo supongo que los discípulos traían ropa extra porque ellos caminaban con Jesús y le dieron y vistieron a aquel hombre. Porque cuando vino la gente, dice que llegaron y vieron a este hombre. Dice versículo, ¿qué dice versículo 35? Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. O sea, se asustaron de que el hombre endemoniado estaba ahora limpiecito. En vez de decir, Señor, qué bendición, viniste acá a liberarnos de este demonio. Tú puedes hacer algo mayor acá, Señor, nos entregamos a ti. No, Señor, vete de aquí, porque los cochinitos se murieron, porque nos da miedo. O sea, esa es la multitud que está engañada por el demonio. Y por eso uno se predica el evangelio. Y muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Porque la gente prefiere el mundo, prefiere sus necesidades, prefiere sus anhelos, sus deseos, y los pone primero que el Señor. Por eso el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero este es un cuadro hermoso de nosotros, aunque necesariamente por la gracia de Dios no estamos, digamos, como aquel demonio con una cara endemoniada, ¿verdad? Pero estábamos perdidos, ciertamente. Estábamos perdidos. Aunque a mí me agarró a los 12 años, estaba perdido. A esa edad estaba yo perdido. A otros los han agarrado más temprano, más tardecito, pero estábamos perdidos. Si así moríamos, íbamos al infierno, pero en su gracia nos rescató. Mi Salvador, en su bondad, al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad, Él mi alma levantó. Hermano, seamos agradecidos y caigamos en la realize yourself, te des cuenta tú mismo de dónde te ha sacado el Señor, y pregúntate a ti mismo, ¿estoy viviendo la vida de un hijo de Dios, de uno liberado por el poder de Satanás, o uno que fue liberado y vive por ahí como su vida, de vez en cuando, si soy cristiano cuando me conviene? Debemos llamar la atención a cómo vivimos. Es importante cómo vivimos, hermanos, cómo demostramos que somos hijos de Dios. Y no es que vamos a demostrar por demostrar, es que el Hijo de Dios le nace ser así, buscar las cosas de Dios. Entonces, después que este hombre tuvo la transformación, míralo aquí, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Él quería enseguida seguir al Señor, pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa. El ministerio que el Señor tenía para él es, anda a los tuyos. Nosotros se nos es mandado a que nosotros vayamos a nuestras casas y demos testimonio. No es que él no estaba sirviendo al Señor y uno dirá, pero el Señor no le recibió, qué malo, que el Señor no le dio que trabajase con él. Él tenía un trabajo para él, y el trabajo para él era que en medio de los gadarenos el hombre hablara del Señor, el hombre testificara en su propia nación, y no sabemos cuántos más vinieron al conocimiento de la verdad. Se nos dice algo de la mujer samaritana, que muchos ya no creían por lo que había dicho la mujer samaritana, pero muchos creyeron en Cristo por medio del testimonio de la mujer samaritana. Aquella mujer que tenía 5 maridos y el que ahora tenía no era tampoco. Y era una mujer de dudosa reputación. Y Rahab la ramera también. Y fue una mujer que con esa reputación tuvo el privilegio y el honor de estar en la ascendencia del Señor Jesús según la carne. Esa es la gracia de Dios. Amén. Así que para ir ya concluyendo, número 1, hermanos, el enemigo es real y quiere destruir. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y recordamos lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios,
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. A un creyente va a estar en lucha constante contra las acechanzas del enemigo. Como dije anteriormente y no terminé la idea de que no va a quitar tu salvación, porque hemos sido salvados y sellados eternamente. El Espíritu Santo está en nosotros y ningún demonio ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios si no lea Romanos 8 y 27 en adelante. Estoy seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni demonios, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos la seguridad eterna de que Dios nos salvará eternamente. Somos salvos, salvos para siempre. Ahora el enemigo va a buscar acecharte para hacerte caer, para quitarte el gozo, para que no testifiques de Cristo, para que tu vida sea opacada. ¿Con qué? Con las muchas actividades que tenía Marta. Ocupada estás en tus muchas cuestiones, pero has cogido el buen camino. Tengamos cuidado, hermanos, de que estamos demasiado ocupados en la vida para servir al Señor, para servir y seguir al Señor. Que la vida se pasa en un momento, hermanos. Yo ya estaba haciendo yo memoria de que, parece que fuera ayer que comenzamos aquí Lumbrera, ya van para 11 años. Pero ¿y cuándo pasaron? Cuando me veo las canitas. Pero hermanos, de un momento a otro ya no estamos. He de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor. Con el tiempo malgastado, he de presentarme allí. Por eso el Señor dijo que trabajad en tanto que haya luz, porque el momento viene en que ya la noche vendrá y no habrá tiempo para trabajar. Entonces, tu vida, hermanos, siempre tenemos una palabra de aliento y de ánimo, pero también de que tú despiertes con nosotros y que tenemos que servir ahora al Señor. Esa palabra que encontramos en Hebreo, que es una cita del Antiguo Testamento: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tus corazones. Es que hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cuándo vamos a servir al Señor? ¿Cuándo vamos a dedicarnos al Señor? ¿Cuándo vamos a tener los privilegios de aceptar lo que Cristo nos está dando por medio de la iglesia local, por ejemplo? Y muchas otras cosas más. Cuando estemos ya que no podamos, cuando nos agarre una enfermedad, cuando ya no tengamos el tiempo, la disposición ni la fuerza física, tenemos que hacerlo ahora, hermanos. Ahora es el tiempo aceptable. ¿Cuándo vamos a esperar? ¿Cuándo vamos a dejar de ser esos creyentes nominales solamente? Las acechanzas del enemigo, y recuerda, tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El segundo punto es que el pecado encadena. Y te darás cuenta porque, pero ya no puedo, estoy amarrado en tantas cosas, estoy en esto y no tengo tiempo para el Señor. No tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo ni para ir al culto. Hermano, ¿tú crees que eso es lo correcto? Yo te lo dejo a ti. Yo sé que hay que trabajar, yo también trabajo. Pero ¿crees que es lo correcto? La prioridad es tu trabajo, la prioridad es tu familia, la prioridad... Claro, el ministerio que Dios te da es tu familia. Pero quiero ir de la vida personal. No dejemos la vida personal que tenemos con el Señor y la manifestación de ella, lo que nos da. Yo siempre digo, hermanos, a lo mejor me equivoco y a lo mejor soy el único, junto con Endrina, que yo considero que las iglesias son oasis que Dios pone en el mundo. Oasis, por supuesto, y me refiero a iglesias bíblicas, porque muchos se han ido por otra cuestión y son mercaderes del Evangelio. Pero son oasis que Dios pone para nosotros, que hermanos se preparan para traernos palabra. Nosotros podemos dar palabra. Nosotros traemos, por medio del Espíritu Santo, nos trae hermanos que nos dan palabra y nos alimentan. Y nosotros despreciamos esto porque tenemos otras cosas que hacer. Estoy hablando a otro planeta, ¿será? Dice que el pecado encadena, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Muchas personas, incluyendo creyentes, están cautivos a la voluntad del diablo, no poseídos, cautivos, encadenados, agarrados, amarrados, constreñidos, obligados, no por el amor de Cristo precisamente. Estas palabras son duras, hermanos,
Pero si no nos los dice la Biblia ahorita, ¿quién nos los va a decir? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que les obedezcáis en sus concupiscencias. Pero como hemos cantado, el tercer punto, hermano, hay poder en la sangre que Él vertió. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa palabra poder es dinamis en griego, que es donde viene la palabra dinamita, que es una cosita pequeñita con nitroglicerina y otros componentes que explota, bueno, puede mover una montaña. Esa es la raíz de donde viene la palabra el poder, el dinamis de Dios es el Evangelio, es poder, no es una religión, no es el pastor con algo que está predicando, es el poder de Dios que está acá. Porque la palabra de cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, tienes poder. Y Dios ha puesto el poder en ti y en mí, que somos vasos de barro. Y siempre sepamos que somos vasos de barro. No somos más que los demás. Lo que necesita un vaso de barro, es que va a seguir siendo vaso de barro, pero necesita ser limpiado. Un vaso de barro honroso para el Señor. Pero hay algunos que se creen moneditas de oro o vasitos de plata. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado. Nadie tenga un concepto de sí mismo más el que debería de tener, sino que piense de sí con cordura. Número 4, ¿qué debemos hacer? Reconoce y confiesa. El salmista decía, mi pecado, Señor, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire la secuencia que se cumple. Declarar el pecado, 1. No encubrir la iniquidad, 2. Porque Él está cuando tú estás confesando y hablando con el Señor, Él te está viendo. No hay cosa que esté encubierta a sus ojos. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. 3. Confesar tus transgresiones al Señor con nombre, pelitos y señales. ¿Y qué viene? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. En palabras más evangélicas o neotestamentarias tenemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, está compactado. Este mensaje es mucho más largo. Pero, hermanos, tenemos que tomar en cuenta, esta es la palabra de Dios, es para nosotros. No salgamos de ahí con, ¿qué fue lo que habló el pastor? Importante, ¿qué fue? No me acuerdo. Hermano, tengámoslo en cuenta. Es la palabra de Dios, no es lo que dice el pastor. En resumen, número 1, el enemigo es real y quiere destruir. ¿Lo cree, verdad? 2, el pecado encadena. 3, hay poder en Jesús. Amén. Y 4, reconoce y confiesa. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Nos sentimos pequeños, humillados a saber que es demasiado el caudal de conocimiento que tú quieres que nosotros tengamos, Señor. Pero ayúdanos por lo menos a saber que sabemos en quién hemos creído y saber que el enemigo es real, que si no pudo perdernos en el infierno por la gracia tuya, Él va a tratar de hacer lo posible por neutralizarnos, Señor. Ayúdanos a tomar un compromiso hoy, Señor, que podamos orar, Señor, yo quiero tomar mi compromiso de servirte como debe ser, Señor. A partir de este momento de agosto, yo quiero, Señor, servirte. Quiero ser uno que se diga, hoy 24 de agosto, yo tomé mi decisión de reencontrarme con el Señor, de servirle, de estar en alerta porque el poder del enemigo me ha agarrado en alguna situación y yo quiero liberarme de eso en el nombre de Jesús, sabiendo que hay poder en la sangre que Él vertió. Señor, y por aquellos que aún no tienen seguridad de salvación, que ahora mismo puedan confesar a Cristo, confesar sus pecados y venir a Cristo y estar como aquel hombre sentado a los pies de Jesús en su cabal juicio y vestido con las ropas del Cordero. Padre, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús.